Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida. Sí, ya había ganas, ya tocaba que sacaran la segunda beta para desarrolladores de iOS 17 y en este vídeo, por supuesto, vamos a repasar todas sus novedades, porque la verdad que en esta segunda beta he contabilizado prácticamente 20 cambios que, bueno, algunos son más importantes que otros, pero desde luego pues son llamativos y aquí los voy a mostrar a continuación. También en la segunda parte de este vídeo voy a hacer una prueba de rendimiento para comparar, bueno, si ha mejorado este con respecto a la beta 1. Aunque bueno, aún así todavía es muy pronto para sacar conclusiones porque la versión final saldrá en septiembre, así que anda que no queda que la puedan optimizar todavía. Bueno, comenzamos con las novedades. Lo primero, esta actualización ha pesado 1,46 GB en mi iPhone 14 Pro. Por supuesto, esto varía en función del dispositivo, pero bueno, simplemente que sepáis que esto es lo que ha pesado en equipos tan recientes como estos iPhone. Luego, en cuanto al número de compilación, es el 21A5268H. Esto realmente no tiene mayor relevancia en estas primeras betas, la va a tener cuando nos acerquemos al final del ciclo de desarrollo porque nos puede dar pistas de cuánto de cerca estamos del lanzamiento oficial, pero de momento no lo hacemos mucho caso. Y otra de las cosas que también reviso cada vez que instalo betas es el firmware del módem de conectividad inalámbrica. Y efectivamente en esta beta 2 tenemos un nuevo firmware, al menos en los iPhone 14 Pro y Pro Max, concretamente a la versión 2.0400. Esto quiere decir que con respecto a la beta anterior pues hay mejoras o arreglos en la conectividad para que sea más eficiente o de más rendimiento. Una de las novedades más evidentes ha sido la nueva hoja de la actualización, la cual ahora tiene un nuevo diseño con unos botones mucho más visuales en color azul y también una descripción más detallada. Si nos vamos al apartado de teléfono, ahora la pestaña de llamadas recientes nos muestra el historial con un mayor espacio entre nuestros diferentes contactos. A ver, no es algo que digas un wow, ¿no? Pero bueno, se nota nada más abrir la aplicación. Ahora cuando abrimos la app de podcast por primera vez después de instalar esta beta, nos mostrará en esta pantalla pues un resumen de sus novedades con iOS 17, es decir, los controles de reproducción mejorados, el nuevo diseño de la pantalla a continuación y también la conexión con suscripciones provenientes de otras apps, por ejemplo Apple Music, Apple News o bueno, hablan de principales apps, así que habrá más seguramente de terceros. La app de atajos también ha rediseñado algunas acciones, como por ejemplo la acción de transacciones. Ahora cuando creemos una automatización con este elemento, va a mostrar en grande los diferentes tipos de documento que podemos seleccionar, así como las tarjetas en la parte central y las categorías en la parte inferior. AirDrop es una de las novedades de iOS 17 y es que ahora el menú de compartir en AirDrop se ha actualizado con este nuevo diseño que ilustra mejor con quién podemos compartir archivos y la forma de hacerlo. Y ojo, fijaos a la animación de NameDrop, es increíble lo bien que funciona. Yo no tengo dos iPhone con la beta, pero mi amigo Guille lo ha probado y vamos, es genial. Bueno, vamos con Siri, que trae dos cambios con esta beta. Es cierto que sus principales novedades, como el nuevo comando de activación y, bueno, por supuesto las peticiones múltiples, esto se queda solo relegado a los usuarios que hablen con Siri en inglés. Pero bueno, en esta beta ahora tenemos a un Siri que cuando lo activas manualmente te envía dos pequeñas vibraciones ápticas al momento de hacerlo, que a ver, no es algo que pueda ilustraros en el vídeo, pero ya digo, podéis confiar en mí que es así. Y luego, hablando de Siri, como digo, si le pedimos al asistente que envíe un mensaje a un contacto determinado, en la previsualización de arriba, ¿vale? En la previsualización de este mensaje, ahora podemos elegir la app por la que queremos que se envíe, pudiendo elegir entre aquellas apps de mensajería que tengamos instaladas. Dejamos Siri aparcado y nos vamos a los widgets. Y es que ahora tenemos un nuevo widget de reloj para poder colocarlo en la pantalla de inicio y que es ligeramente transparente, permitiendo poder ver el fondo de pantalla que hay detrás de él. Es cierto que la forma del widget no es que me convenzca, pero bueno, ahí está. Y hablando de widgets, el de la app de música ahora permite poder acoplar en la pantalla más tamaños diferentes de sus widgets para que podamos tener más facilidad de adaptarlos a nuestra pantalla en función del orden que tengamos de las aplicaciones, es decir, que nos dan más opciones. No es que hagan cosas diferentes, pero simplemente tenemos más tamaños donde elegir. En los ajustes de la app de música ahora puedes elegir la duración del fundido entre canciones, ya sabéis, una de las novedades que tenemos con música en iOS 17. Con este ajuste podemos elegir entre 1 y 12 segundos de crossfade, ¿no? O de fundido, que esto pues por supuesto cada uno ajustará lo que más le guste. Así que bueno, si sois amantes de esta función, pues que sepáis que desde aquí podréis desactivarlo o activarlo y ponerle la duración que veáis conveniente.
El nuevo modo reposo o en reposo que Apple ha añadido con esta actualización ahora tiene un nuevo menú que te permite activar o desactivar las notificaciones importantes cuando el iPhone esté en esta vista. También tenemos una opción que creo que no estaba en la beta 1 y es la de activar la pantalla con movimiento, es decir, que si el iPhone detecta que nos estamos moviendo, encienda la pantalla de forma automática. Si abrimos la app de salud y nos vamos a la pestaña de estado de ánimo, ahora se ha modificado un poco la interfaz, mostrando por ejemplo un calendario en la parte superior que nos mostrará el seguimiento del estado de ánimo en diferentes días. Bueno, yo como no he hecho muchas mediciones, pues no tengo mucho que mostraros, pero bueno, así es la nueva interfaz. También hay algunos cambios en accesibilidad. Por ejemplo, dentro de este apartado, si nos vamos a la opción de tocar y concretamente en el menú de respuestas ápticas, ahora tenemos una nueva opción para personalizar la duración de estas respuestas ápticas, pudiendo elegir entre corta, por defecto y larga. ¿Vale? Esto influye principalmente en el tiempo que tarda en mostrar las previsualizaciones del contenido cuando mantenemos presionado un elemento del sistema. Y por último, si nos vamos a la app de feedback, Apple comenta que con esta beta han resuelto más de 20 problemas. No obstante, también reconoce que todavía hay muchos problemas presentes, así que tendremos que seguir esperando hasta que se solucionen. Bueno, y en cuanto a rendimiento, deciros que, el rendimiento del teléfono es muy fluido con esta beta, al menos por supuesto en un iPhone 14 Pro, que es donde la estoy probando. No hay muchos peros que ponerle, lo único que hasta ahora, pues claro, han sido encontrarte algunos bugs molestos en algunas aplicaciones cuando menos quieres que te aparezcan, por supuesto, ¿no? Los bugs son lo que tienen, que son muy inoportunos. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que el sistema operativo se mueve de forma fluida. Ahora, en cuanto a batería, la primera beta consume más batería que iOS 16. Esto es evidente porque, bueno, todavía no está optimizada al nivel que lo está iOS 16. La gente que la usó en su equipo principal durante estas 2 semanas, véase por ejemplo el caso de David, me ha reconocido que por lo menos aumentó el consumo en un 20% de media con respecto a iOS 16. Por tanto, si tienes un iPhone 14 Pro Max, pues a lo mejor no te importa tanto, pero cuanto más viejo sea el dispositivo, pues a lo mejor sí que, lógicamente, te lo piensas 2 veces antes de querer probar esta beta. Y por supuesto, por no perder la tradición, también usé la app de Geekbench, tanto antes como después de actualizar a esta beta 2, para, ver qué puntuaciones nos dan las pruebas de rendimiento con el procesador ejecutando tareas de un único núcleo y de múltiples núcleos. Y estos han sido los resultados. En la beta 1, la prueba single core me dio 2.585 puntos y la prueba multicore 6.368. Esto en la beta 1. Ahora, cuando actualicé a la beta 2, me dio los siguientes puntos. En single core 2.641, es decir, 56 puntos más que en la beta 1, y en multicore 6.667 puntos, es decir, 299 puntos más que en la beta 1. Por tanto, sí, podríamos decir, la beta 2 está más optimizada que la beta 1 también en tareas de procesador. Así que eso son buenas noticias porque a priori todo irá un poquito mejor. Y poquito más, ahora queda esperar a la siguiente beta, la que será la beta 3 de iOS 17, que si no fallan los cálculos, pues debería salir en 2 semanas aproximadamente. La beta de iOS 16, que sería la cuarta, saldrá la semana que viene, y luego la de iOS 17, se irán intercalando. Así que nada, nosotros por supuesto lo que os podemos decir es que vamos a estar muy atentos porque, es esperable que Apple siga metiendo más cambios en próximas versiones beta de iOS 17 porque, es la tradición siempre durante el verano y luego cuando sale en septiembre, pues está con muchos más cambios de los que se anunciaron inicialmente en el evento de junio. Si os ha gustado el vídeo, amigos, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos muy pronto aquí con más contenido porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!